¿Te gustaría planificar tus sesiones de aprendizaje en menos tiempo? Pues hoy eso es posible gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. En este caso, para esta sesión de aprendizaje estoy utilizando Gemini y es una cuenta gratuita, ¿ya? Mira, entonces acá ya le damos el prompt, le damos la indicación y acá nos va detallando. Lo que le he pedido es una sesión de aprendizaje para estudiantes de quinto de secundaria para 45 minutos. Y ahí ya me empieza a dar la secuencia didáctica y todo lo que es el desarrollo, mira, ve. ¿Sí? Ahora, si es que tú tienes ya una plantilla establecida de tu institución, lo puedes también subir aquí y decir que de acuerdo a eso ya te detalle la sesión de aprendizaje. Pero, ¿qué más puedes hacer acá? Por ejemplo, yo también le he pedido que me dé los anexos. ¿Sí? Me ha dado acá también todo listo ya para imprimir. Me ha dado de esta manera, miren ahí. Pero ¿qué más yo le he dicho? Yo le he dicho que me dé listo para imprimir ya en un documento PDF. Aunque por acá en una parte se hizo la que no podía hacerlo, pero nuevamente le he vuelto a decir que sí lo puede hacer porque antes ya lo había hecho y acá justamente ya me ha dado la ficha de trabajo, miren, ve. Ahora lo abrimos para que vean cómo es lo que nos entrega. Miren, ahí dice ficha de trabajo, auditoría técnica, física, quinto de secundaria, nombre. Bueno, acá también le he pedido que me plantee un caso. Lo que estoy trabajando son magnitudes fundamentales y derivadas. Y lo que es también múltiplos y submúltiplos. Todo lo que es esa parte de magnitudes. Acá ya me ha dado el caso. Y en este caso el estudiante tiene que identificar cuáles son las magnitudes fundamentales y derivadas. Y a partir de ese caso tiene que ir desarrollando, resolviendo cada una de las actividades planteadas. Ahí miren, actividad 1, clasificación de la información, ahí está. Por acá, actividad 2, el error imperdonable, que identifique los errores ahí en el caso. Actividad 3, que identifique si es una magnitud fundamental y cuál es la unidad en el sistema internacional y cuál es el símbolo que corresponde a cada unidad. Y por acá también la actividad 4 relacionada con los múltiplos y submúltiplos. Y la actividad 5 para que ellos hagan ya un reporte final con la utilización de las magnitudes y las unidades ya bien hechas, bien redactadas. ¿Ya ven? Entonces, hoy en día ya se nos facilita un poco esta tarea, ¿no? Saludos cordiales, maestros y maestras. Si están por primera vez por acá, les invito a suscribirse, a seguir mi cuenta, a darle un gran like a este video, para así poder seguir subiendo más videos de importancia que les ayuden en su labor docente. Saludos y nos vemos en el próximo video.